El tema de hoy son los componentes de un sistema informático. Los vamos a dividir por temática. Vamos a empezar con lo que se llama hardware. El hardware son los componentes físicos de un sistema informático. Es todo aquello que podemos tangiblemente tocar, ¿sí? Los clásicos y famosos, que todos ustedes seguramente conocerán, son el monitor, con las distintas variantes, con las distintas entradas y salidas. El teclado, el mouse, los parlantes y todas aquellas partes de la computadora que ingresan información, ¿sí? El teclado ingresa información, el mouse ingresa información. Dentro del mouse, más adelante vamos a ver los detalles, pero hay un botón derecho y un botón izquierdo. Un botón derecho y un botón izquierdo, ¿sí? Tienen distinta finalidad. Generalmente el más utilizado en el sistema operativo Windows es el izquierdo. Otro de los componentes es el gabinete. El gabinete, que comúnmente le llamamos CPU, ¿sí? A esa torre, en el caso de la PC de escritorio, que es la que estamos analizando hoy, es aquel lugar donde todos los componentes van a ir conectándose y asociándose a un mismo gabinete. El gabinete es el lugar donde se van a ir agregando los distintos componentes internos de la PC. Adentro de ese mismo gabinete vamos a encontrar también otro de los sistemas del hardware, que es el disco duro. El disco duro es el que almacena información dentro de la computadora. Después vamos a analizar cada una de las partes de un disco duro. La impresora, por otro lado, es uno de los componentes de los cuales sale información de la computadora. El mouse, el teclado ingresan información, la impresora devuelve la información. Se los considera periféricos de salida, junto con el monitor y los parlantes. Otro de los elementos es la fuente, que conectada en el gabinete, proporciona la energía, generalmente 220, que necesita la computadora para funcionar. Entonces el hardware es todo lo físico, ¿sí? Todo lo que yo puedo agarrar y manipular y puedo comprar en una caja. Ya vamos a ver cuál es la diferencia con el software. Otros componentes del hardware son la placa madre, de la que vamos a hablar un poquito más detalladamente. Aquí vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que es la placa madre. Estamos viendo los conectores de red, los conectores de audio, los conectores USB, los slots para las memorias, el slot para la memoria RAM, y todas las conexiones se hacen a partir de la placa madre. Es la placa que conecta el software con el hardware. Ahí están los conectores del mouse. Del mouse y el teclado, el conector VGA para el monitor,
los conectores USB, la placa de red y las entradas y salidas de audio de la computadora. En ella se conectan el resto de los componentes. La placa de sonido es la que nos permite grabar sonido y escuchar el sonido que viene de los distintos programas. Los conectores de USB son aquellos que nos permiten sacar e ingresar información en modo de memoria. Otro de los componentes del hardware es la memoria RAM, que se inserta dentro de los slots de la placa madre o motherboard. Más adelante vamos a desarrollar en qué consiste la memoria RAM. Otro de los componentes del hardware es lo que se llama CPU. Es la unidad central de procesamiento o procesador matemático. Es aquel encargado de hacer todos los cálculos que implican cualquier ejercicio de un programa. Se mide en gigahertz porque lo que mide es la velocidad del procesamiento de cálculos. Antes de ingresar a lo que es el software o los programas, vamos a ver y tratar de entender lo que es el sistema operativo. El sistema operativo es el programa base que permite que nosotros podamos manipular la computadora. Es la interfaz que conecta al usuario con los distintos programas. Cada sistema operativo tiene una forma de manejo muchas veces similar, pero cada uno tiene una en particular. Los sistemas operativos son varios. Los más usados son los siguientes, estos 4 que detallé aquí. Windows, que es el que estamos desarrollando el curso, va a ser siempre sobre Windows. Dentro de Windows tenemos varias versiones, está el Windows 7, Windows 8, Windows XP, más viejos, o Windows 10 para adelante, que son los que vamos a desarrollar en este curso. La diferencia y la forma de funcionar del Windows es la que vamos a aplicar luego prácticamente con el manejo de ventanas, de ejecución de programas y el manejo general de la computadora. Otro de los sistemas operativos utilizados es el que pertenece a Macintosh, Apple. Tienen distintos nombres, pero básicamente es una forma distinta de manejar carpetas y aplicaciones. Cada programa, cuando yo quiero ver o ejecutar un programa, ese programa tiene que estar escrito, programado para cada sistema operativo. Dentro de los sistemas de Apple están los del iPhone, que se llaman iOS, iPhone Operation System. Otro de los sistemas operativos que seguramente ustedes utilizarán en los teléfonos es Android. Android es el sistema operativo, si bien puede ser ejecutado en otras plataformas, está básicamente pensado para los dispositivos móviles. Fíjense como el WhatsApp,
el Chrome, el Gmail o incluso la misma cámara, tienen que estar diseñados o programados para que los pueda leer, en este caso, el sistema operativo Android. Y por último, un sistema operativo que no es tan común para el común de la gente, pero que también es muy utilizado, es el Linux. La ventaja que tiene Linux es que es gratuito. Cada uno de estos sistemas operativos tiene una forma de usarse similar, pero no exactamente igual. El sistema operativo, entonces, como decía, es el que conecta el software con el hardware. A continuación, vamos a ver lo que son los programas o el software. A diferencia del hardware, el software implica que es intangible. ¿Por qué es intangible? Porque es código de programación. Está escrito en un lenguaje que la computadora o cada sistema operativo pueda leer, pero básicamente, digamos, no hay un objeto metálico o plástico que yo pueda agarrar. Por eso se dice que es intangible. Cada programa tiene que estar escrito para cada sistema operativo. Dentro de los programas, claramente, están, digamos, los más utilizados son el Word, el Excel, el PowerPoint, el Chrome. Cada uno de los programas tiene una finalidad distinta. ¿Podría yo escribir una carta en Excel? Sí, seguramente podría escribir una carta en Excel, pero claramente el Word es el programa que está pensado para escribir cartas. Cada programa, entonces, es un conjunto de atajos y comandos para realizar distintas tareas. Aquí podemos apreciar cómo podemos trabajar con distintos programas. En este caso el Word me permite modificar tamaños, tipografías, cada programa tiene una finalidad. Por ejemplo, el Excel claramente se utiliza para hacer cálculos y planillas de cálculos. Otros programas se utilizan para leer libros, para editar y hacer correcciones de informes. Modificar fotografías, por ejemplo, en el Photoshop podemos modificar fotografías.
Aquí podemos apreciar cómo funciona la memoria RAM. Voy a pedirle que cambie de tamaño esta imagen, y como es un proceso que lleva una cierta cantidad de cálculos, va a tardar unos instantes en hacerlo. Ahí está calculando y modificando la imagen al tamaño que yo le pedí. En esa ocasión utilizo la memoria RAM para hacer esa operación junto con el procesador matemático, que es el que realiza todos los cálculos, para cambiar la cantidad de píxeles que tenía antes a la cantidad de píxeles que tiene ahora. Otros programas utilizan otra tecnología y otras herramientas, como por ejemplo el Illustrator para dibujar, para modificar colores, para hacer logos, para hacer gráficos. Incluso el mismo Chrome es también un programa y se utiliza para navegar en Internet. Es así como cada programa tiene una finalidad distinta. Otros programas son los utilitarios. Estos programas nos ayudan a trabajar dentro de la computadora. Así como ejemplos podemos tener los convertidores de video, los compresores de datos. El WinRAR es un programita que me permite a mí, en un solo archivo, juntar varios archivos distintos y a su vez hacerlos más pequeños para poder compartirlo, llevarlo y traerlo de una forma más rápida. Otros programas son como los grabadores de DVD o los grabadores de CD y los ejecutores de videos. Son programas que ayudan en general a realizar tareas accesorias. Otros programas son los de entretenimiento o educativos. Claramente la PlayStation, el Xbox son programas para juegos. Esos programas también son programas que corren en sistemas operativos distintos, digamos, al de una PC, pero son programas con la finalidad de entretener. Lo mismo pasa con los reproductores de música y los reproductores de video. Las redes sociales, el programa del Facebook, si bien yo puedo navegar en una página y entrar a Facebook, también hay aplicaciones de Facebook. Por ejemplo, las que están en el teléfono es una aplicación, es un programa en sí mismo, donde yo puedo manejar todo lo que tiene que ver con el Facebook, con Instagram, con Twitter. El siguiente componente que vamos a ver son las memorias. Caprichosamente dividí en 4 tipos de memoria. Las memorias, la primera sería el ROM. Es la memoria de arranque. Cualquier
dispositivo tecnológico que podamos llamar a un sistema que contenga un sistema informático tiene sí o sí una memoria de arranque. ¿Cuál es? La que les dice los pasos que cuando yo aprieto el botón hace los pasos uno atrás de otro para que para que la máquina encienda. Y se encienda el sistema operativo y se encienda cada una de las partes que componen el sistema informático. Hasta un lavarropas tiene memoria ROM, porque por más que nosotros programemos para hacer las distintas fases de un lavado, eso tiene el proceso de ir paso por paso de uno a otro automáticamente. Es una memoria de solo lectura, read only memory sería el ROM, y como es de solo lectura, yo no la puedo modificar. Puedo cambiar y tener distintas formas de ROM, pero es una memoria de solo lectura, o sea que no la puedo modificar. La siguiente memoria es la memoria RAM, Read Aleatory Memory. Es la memoria básicamente de trabajo. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo abierto muchos programas, cada uno de esos programas va tomando parte de esa memoria. Por eso seguramente en algún momento les puede pasar que la máquina se pone pesada. Eso normalmente es porque la memoria RAM que yo tengo para trabajar no le alcanza para la demanda que yo le estoy haciendo. Si tengo 4, 5, 6 programas abiertos y tengo mucha memoria RAM, no va a pasar nada. Pero si yo tengo 4 o 5 programas abiertos y poca memoria RAM, cada uno de ellos va tomando parte de esa memoria RAM y no deja que el resto trabaje. Es ahí donde la máquina se pone, entre comillas, lenta y perezosa. Por eso generalmente la mejor forma de trabajar siempre es cerrando todos los programas y solamente abriendo el que yo quiero utilizar. Por supuesto hay muchas veces que hay que utilizar más de uno simultáneamente, pero bueno, solamente tener y trabajar con los que necesito trabajar. Entonces, a mayor cantidad de memoria RAM, mejor forma de trabajar y más rápida forma de trabajar. Al yo tener disponible mucha memoria de trabajo, me deja también trabajar de manera rápida, conjuntamente con lo que veíamos del procesador matemático, que es el que ejecuta esas operaciones. Memoria de trabajo también es porque mientras yo tengo abierto los programas y generalmente no guardo, normalmente yo voy trabajando y hasta que yo no ponga archivo guardar, eso no está en ningún lado, no, está justamente guardado en la memoria RAM. Se dice que es volátil porque esa memoria, digamos, si se cortara la luz y se apaga, no queda registrada, solo está como trabajo, se está funcionando mientras yo estoy trabajando. Se corta la luz y eso se pierde, digamos. Por eso lo que hay que hacer es ir guardando lo que voy haciendo en la memoria del disco de la máquina, que es la que vamos a ver a continuación. Memoria del disco duro. El disco duro es un aparato similar a este que estamos viendo acá, con distintas capacidades, que está metido dentro del gabinete o dentro de la notebook. La diferencia con el resto con la memoria RAM es que este si se corta la luz o deja de funcionar, todo lo que esté guardado ahí, por supuesto, será recuperado. Es el lugar donde nosotros guardamos archivos y programas. Más adelante, cuando veamos la parte práctica de esto,
vamos a ver cómo se divide y cómo se arma un sistema de archivos. El otro tipo de memoria son las que llamamos auxiliares. En ellas entran los pendrive, los discos externos, los discos magnéticos, los CD, los DVD, las memorias que utilizan normalmente las cámaras fotográficas que se llaman SD o mini SD. Esas memorias tienen distintas formas de lectura, o el lector de CD y DVD, o el lector de USB para los pendrive, o el lector de memoria SD para este tipo de memorias. Todas ellas contribuyen también a agrandar lo que sería la capacidad de guardado y de memoria que tiene la máquina propiamente dicha, o fundamentalmente para trasladar archivos. Uso el pendrive para sacar información de la PC y llevarla a otro lugar. Lo mismo en las cámaras fotográficas. Tomo las fotos, en la cámara fotográfica está la memoria SD, que saco esa memoria, la inserto en el slot del lector de memoria SD que tiene la computadora y descargo esas fotos en el disco de esa máquina. Entonces es una forma de trasladar información. A continuación vamos a ver las unidades de memoria. Como cualquier sistema, la memoria se puede medir, y para medirla se utilizaron este sistema de medición. El archivo más pequeño de las unidades de memoria en computación es el bit. El bit definiría lo que sería el código binario: 0 apagado, 1 prendido. Y básicamente es eso. Es la unidad mínima que me dice que si es 0 está apagado y si es 1 está prendido. Como eso era demasiado poco, lo que crearon es el byte. Juntaron 8 bits que son igual a un byte para poder almacenar de una forma más adecuada. Por ejemplo, un bit sería solamente una letra. En vez, un byte, o sea, el conjunto de esos 8 bits, podríamos hacer la analogía que es como si fuera una palabra. ¿Sí? Igual que el lenguaje, que el español, nosotros nos comunicamos combinando palabras, no combinando solamente letras. Es más fácil de entender una palabra que si yo voy diciendo C-A-S-A a que si digo casa. Entonces, ese conjunto de bits hizo que se desarrollara una forma más, entre comillas, amigable de leer los datos. Y así todo, como es poco, esos bits se fueron acumulando en lo que serían las equivalencias. Y esas equivalencias serían las siguientes. Decíamos que un byte son 8 bits. Un byte, 8 bits. Para juntar, ¿sí?, como es una medida incluso pequeña, 1024 bytes, como la base es 8, es 1024 y no 1000, hacen 1 kilobyte. Un kilobyte podríamos identificarlo como una hoja A4 escrita, ¿sí?, de palabras. Podríamos decir que es 1 kilobyte. Como también esto era poco, dijeron que 1024 kilobytes equivalgan a 1 megabyte. Y 1 megabyte ya podría ser un libro. Y así sucesivamente.
cada uno de las unidades de memoria, ¿sí? Cada una de esas unidades de memoria, multiplicándolo por 1024, que en definitiva cada multiplicación es la cantidad de bytes que en definitiva tiene, es lo que nos va acercando a unidades más grandes. Un gigabyte, por ejemplo, una película de buena calidad puede pesar 2, 3, 4 gigabytes. Un terabyte, generalmente las computadoras de estos tiempos, el disco de la computadora de nuestros tiempos, ya viene por lo menos con un terabyte o medio terabyte. 1024 terabytes hacen un petabyte. Ese petabyte equivale, vamos a leerlo acá, a 500.000 millones de páginas de un archivo de texto, a 65.000 películas de buena calidad, a 34.000 juegos de alta calidad, o 6 millones de discos de música en formato MP3. Esa es la cantidad de lo que sería un petabyte. Claramente, si sumamos todos los videos que tiene YouTube, por ejemplo, claramente se va a llegar a exabyte o zettabyte inclusive. Entonces, estas son las unidades de memoria que me permiten saber si yo tengo lugar disponible para guardar una película, lugar disponible, por ejemplo, para guardar una foto. Una foto puede pesar, si es de baja calidad, 1 mega, y si es de un poquito mejor calidad, 8, 9 y hasta 10 megabytes. Lo importante de las equivalencias es saber el lugar disponible que tenemos. Una de las cosas que trabaja la máquina también es almacenando, y el lugar que sobra de almacenamiento también lo utiliza para trabajar. Entonces también pasa que si yo tengo los discos muy llenos, la máquina también se pone lenta, porque al no tener lugar disponible para guardar, también es una forma de alivianar el proceso que necesita hacer la computadora. Y hasta acá llegamos en una clase teórica de los componentes de un sistema informático. En la próxima clase vamos a ahondar en los aspectos prácticos de esta teoría.